Antes que nada, muchas gracias al Centro de Estudios de la Atmósfera de la Universidad por la invitación a participar en este evento. Quiero decirles que vengo como sustituto, bateador emergente, se le llama en el béisbol, del doctor Adrián Fernández, quien es el director para América Latina de la Fundación Regional sobre Cambio Climático. La Fundación Regional de Cambio Climático, que se abrevia LARCI por sus siglas en inglés, es una institución que trabaja inicialmente, estamos empezando en México y en Brasil, pero posteriormente vamos a extendernos a otros países de América Latina para trabajar sobre el tema de la mitigación del cambio climático. Y creo que podría ser muy interesante para ustedes enterarse de los trabajos de esta misma institución, mejor representados en la presentación que les voy a dar sobre energías renovables. Una de nuestras áreas de acción es sobre el tema de energías renovables. Tenemos también líneas de acción sobre política climática y sobre transporte y movilidad en general. Ustedes saben que la generación de energía y el transporte, por su altísimo consumo de combustibles fósiles, son uno de los mayores contribuyentes a los gases de efecto invernadero. En el mundo en general y en México en particular tenemos la misma situación. Esta fundación se inició recientemente en 2012 y nos dedicamos a apoyar políticas públicas que conduzcan a una verdadera mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países, y somos parte de un consorcio internacional de fundaciones con presencia en Europa, una fundación muy importante ahí, en la India, en China, en Estados Unidos y en América Latina. Y también somos socios de una serie de instituciones especializadas con los temas de cambio climático. Por ejemplo, hay instituciones, una hermana nuestra especializada en el tema forestal, hay otra institución especializada en el tema de transporte, y así en los diferentes sectores que tienen que ver con el cambio climático. Mi nombre es Daniel Chacón Anaya, yo soy el director para México de esta organización. Tengo una experiencia larga, y se me puede notar en el color del pelo, en los temas de profesionales. Mi desarrollo profesional ha sido tanto en la industria, y tengo que confesar que fui petrolero de plataforma marina, pero hace 20 años que me convertí al tema de cambio climático y a medio ambiente, y estoy tratando de lavar mis culpas de los 18 años previos en donde trabajé en la industria química, en la industria petrolera y todo eso. La ventaja de haber trabajado con el diablo, pues es que conoce uno al diablo, ¿sí? Entonces eso ya tiene algún valor, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, tengo un par de maestrías, una en gestión de proyectos ambientales y la otra en gestión de administración pública, y soy ingeniero químico de origen. Con todos estos antecedentes vamos a empezar con la presentación. Creo que la computadora que estamos usando está un poquito lenta, pero si nos devolvemos a la anterior. Dentro de la portada de la presentación, aquí podemos ver las diferentes clases de energías renovables cuyo potencial es relativamente alto y en algunos casos muy alto por parte de nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos los aerogeneradores. Todos ustedes pues han visto imágenes y a lo mejor hasta en la realidad han visto aerogeneradores. Son unas máquinas impresionantes por la altura, por todo lo que implican. Los aerogeneradores pues aprovechan la energía del viento para producir cantidades muy grandes de energía eléctrica, y ahorita vamos a ver algunas cifras. Tenemos aquí los paneles fotovoltaicos, paneles solares, que recogen precisamente la energía solar y que la transforman en electricidad. Tenemos aquí en estas tres elementos, aquí en el agua, en las vaquitas y en el relleno sanitario, estos tres instancias producen un gas
muy común, que es el metano. El gas metano tiene un poder calorífico, la fórmula química es CH4, por lo tanto se puede quemar y producir energía. Entonces, el aprovechamiento del metano que se desprende del tratamiento de aguas residuales, de los rellenos sanitarios, ¿sí?, y de las granjas agropecuarias o pecuarias, porque las vaquitas pues comen su pastura y hacen lo suyo y eso genera metano. Y entonces, si se aprovecha en un sistema industrializado y esta bolsa que se ve aquí que se infla, pues se infla precisamente con el metano producto del excremento del ganado. Particularmente las granjas porcícolas y las granjas vacunas son las que producen más cantidad de metano. El metano en sí es un gas de efecto invernadero muy pernicioso porque tiene un potencial de daño a la atmósfera, al clima, de 21 veces el potencial del propio CO2, que es el principal gas de efecto invernadero y con el que tenemos el principal problema. Entonces, con una molécula de metano que se escapa, pues equivale a que se hubieran escapado 21 moléculas de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el metano hay que matarlo, hay que exterminarlo ahí donde lo veamos, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que quemándolo se transforma en CO2, pues ni modo, sí le agregamos un poco de CO2 a la atmósfera, pero no es lo mismo 21 veces que una sola vez, ¿no? Y entonces, en la quema del metano hay un desprendimiento de energía por combustión y ese desprendimiento de energía se utiliza para generar energía eléctrica. Entonces, esta es una de las contribuciones más importantes también dentro de todo esto. Ahora bien, también se aprovecha la energía de las corrientes de agua. Aquí podrán ver, y nomás no se nota mucho, pero aquí tenemos una especie como de molino que todos conocemos y hemos visto en las imágenes de los molinos de agua, donde el paso del agua, el movimiento del agua nos permite también aprovechar esa energía para convertirla en energía cinética, para convertirla en energía eléctrica también. Y ustedes podrán ver aquí estos diales que aparecen aquí, pues son los medidores de lo que se está produciendo más o menos en cada parte, ¿no? Ahora bien, aquí podrán ver una serie de casas y las casas todas tienen unos paneles solares en los techos. Este es un fenómeno que se está dando en el mundo y se está dando incluso en países que no tienen mucho sol, y ahorita vamos a platicar sobre eso. Y cosa extraña, en México, uno de los países con mejor insolación del mundo, no tenemos, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues ahorita la platicamos también, ¿sí? Entonces, ustedes podrán ver aquí pues un ejemplo muy rápido de las energías renovables de las que vamos a platicar. Así, la siguiente, por favor. Miren, tradicionalmente la generación eléctrica, vamos a hablar específicamente de la energía eléctrica, habría también que hablar sobre, por ejemplo, en la parte motriz, la manera en cómo nos estamos moviendo y transportando a los humanos, particularmente a base de motores de combustión interna, y cada coche que hay en esta ciudad y cada camión, pues así funciona, ¿sí? Pero en este caso vamos a concentrarnos en la producción de energía eléctrica. La energía eléctrica se produce a través de un principio que tiene más o menos como unos 2 millones de años de antigüedad, ¿sí? Y me refiero al fuego, a la invención del fuego. Nuestros antepasados, homínidos, todavía, de hace 2 millones y posiblemente más, han descubierto ahí en cavernas datadas con esa fecha, restos de hogueras. Entonces, al parecer, aquellos homínidos fueron capaces de reproducir el fuego, y entonces, reproduciendo el fuego, se alimentaron con carnes cocinadas, y la carne cocinada es mucho más efectiva como alimento, y entonces se dice que eso fue lo que originó el crecimiento cerebral de aquellos homínidos, que terminó en lo que ahora somos nosotros, ¿no? Entonces, desde esa época, pues los homínidos sabían que el fuego era fuente de energía para muchas cosas y pues ahí está funcionando. Resulta que en la actualidad ustedes ven una planta generadora de electricidad, la más moderna que se imaginen, y el principio de energía es el viejo mismo principio de la hoguera. Claro, unas hogueras bien sofisticadas, ¿no? Unas hoguerotas inmensas con unos sopladores inmensos de aire, con turbinas, con todo lo demás. Es la vieja hoguera, nada más que llevada al extremo, ¿sí?, de la sofisticación, pero es la misma historia. Y este viejo concepto tiene muchas complicaciones y el cambio climático es una de esas complicaciones, ¿sí? Entonces, ya es tiempo de hacer, la siguiente por favor, de hacer una diferenciación y pasar a otro concepto de la energía, ¿no?
y vamos a dejar ya eso de andar quemando cosas, porque ya hay, y ya sabemos, y ya producimos elementos y medios para tener electricidad, ¿cómo se llama?, de una manera mucho más civilizada, yo diría, que la vieja forma, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos buscando en este país es que transitemos como país, y como lo están haciendo otros países ya, hacia una nueva etapa de energía, y esto es lo que llamamos transición energética. Y pues ahí hay una descripción de lo que puede hacer la transición energética. Es una medida transformadora global encaminada a descarbonizar la generación y uso de energía. ¿Qué es eso de descarbonizar? Pues apartarnos de la fogata, ¿no? Dejar de quemar sustancias que tienen carbón, y porque pues, el poder calorífico es muy interesante del carbón, dejar de quemar eso porque pues, estamos generando un problema mundial, y crear un nuevo desarrollo económico que ya no dependa de la quema de hidrocarburos fósiles, para poder llegar entonces a tener una intensidad energética menor. Es decir, cada uno de nosotros, simplemente por el hecho de vivir y de desarrollarnos, generamos la necesidad de producir energía, y esa energía que se produce con carbón, y por lo tanto nosotros mismos somos contribuyentes a esa generación de carbón y de carbono en la atmósfera. Entonces, por esa razón necesitamos hacer las cosas de las mismas cosas, pero con menos energía, como principio fundamental. Y el segundo principio fundamental, esa poca energía que usemos sea una energía limpia o una energía renovable. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las razones para la transición energética? Estamos viendo aquí las imágenes que pues todo el mundo estamos familiarizados con ellos, ¿no? La radiación solar entra particularmente en el espectro de la luz infrarroja, y esa luz infrarroja que entra atraviesa la atmósfera como si fuera un vidrio y calienta lo que existe en la zona, en el planeta en general, incluyendo pues todos sus componentes, y esos componentes calientes reirradian ese calor hacia el espacio. Y es muy importante que haya un balance, es decir, que todo el calor que entra del sol sea finalmente mandado hacia afuera, porque si no sucede así, entonces empezamos a acumular calor. Yo creo que todos hemos visto en algún momento imágenes de Venus como planeta. Venus es un planeta que tiene un problema de balance de energía, ¿sí? Le entra la energía del sol, y el planeta, por su composición de su atmósfera, no permite que salga esa energía. Y entonces ustedes van a Venus, pues tienen que ir muy bien equipados, porque en Venus, a condiciones normales, el plomo se derrite, ¿sí? Entonces es un planeta súper caliente. Las ondas que se han mandado para investigar Venus, pues duran unos poquitos momentos en lo que van cayendo, recabando información, pero se achicharran finalmente y dejan de transmitir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Tierra pudiera llegar a una situación de esas, si nosotros no nos preocupamos por mantener ese balance. Y entonces, en este caso, si nosotros seguimos haciendo las cosas como lo estamos haciendo, pues lo que sucede es que parte de la radiación no sale, se queda, se regresa, se acumula, y empezamos a tener problemas. ¿Cuáles problemas? Aquí vemos una manifestación de esos problemas. Hay una alteración climática que puede llevar a grandes sequías en diferentes regiones del mundo, y para desgracia nuestra, pues nuestro país está situado en un cinturón de desiertos que se va a agravar más su situación, pero al mismo tiempo en otras partes va a haber una precipitación pluvial espantosa, con todas las consecuencias que nosotros ya estamos viendo a través de los fenómenos climáticos que nos han afectado en los últimos años, y donde ya la opinión de los científicos es que esos fenómenos climáticos ya obedecen a una situación extraordinaria, precisamente de cambio climático originado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, la siguiente, por favor. El objetivo fundamental de la transición energética no es una moda, no es que voy a comprar el iPhone 6, ¿verdad?, porque acaba de salir, sino que es combatir el cambio climático para evitar que el calentamiento llegue a niveles intolerables. Se ha establecido por parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que el ser humano, la civilización humana, debe evitar un incremento en la temperatura promedio del planeta mayor de 2 grados centígrados, porque se estima, y los estudios lo demuestran, vamos a tener condiciones climatológicas que pueden ser incontrolables, ¿sí? Y recordemos, ¿alguien vio la película de la Edad de Hielo? Creo que la 3, ¿sí?
¿no? O la 2 de perdida, o la 1. Yo las vi todas porque tengo nietas, así que siempre me toca. Bueno, ustedes, esa glaciación, ¿sí? Fue y ocurrió y terminó hace como unos 11,000, entre 11,000 y 18,000 años. Esa glaciación tenía como característica que el hielo llegaba hasta la mitad de Estados Unidos, es decir, había un casquete de hielo hasta la mitad de Estados Unidos hace estos 11,000 a 18,000 años. Y con una diferencia de alrededor de menos de 3 grados centígrados, el hielo de calentamiento, el hielo se fue retirando hasta la parte norte de Canadá. La ciudad de Chicago tenía 1 kilómetro de hielo encima de donde está ahora, ¿no? Entonces, esta pequeña diferencia que se ve ahí de 2 grados, yo soy del norte y allá tenemos unos calorones en verano y dice uno, bueno, 2 grados más, pues no va a pasar nada, le subo más al aire acondicionado. 2 grados de temperatura promedio del planeta es una gran diferencia, o sea, no es 2 grados locales ahí en cualquier lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, evitar un incremento mayor a 2 grados centígrados es el objetivo y por lo tanto la transición energética tiene como motivo fundamental el contribuir a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, que son producto de la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, para que nuestro país, México, haga su parte en el combate del cambio climático. La siguiente, por favor. Razones para la transición energética. Aún si nosotros no creyéramos en esto del cambio climático, porque ustedes saben que hay gente que lo toma como si fuera una especie de religión y dicen yo no creo en el cambio climático, ¿no? Son inventos de los científicos, es un complot internacional, etcétera, ¿no? Aún si no hubiera razones de peso en el tema del cambio climático, la transición energética es necesaria y es importante y hay que meternos en ese tema porque si no vamos a quedar atrasados como país. ¿Por qué es importante? Bueno, la seguridad energética es mejor, como dicen en el rancho, es más mejor si tenemos más fuentes diversas de energía. Si nosotros nomás tenemos una o dos y ahí estamos dependiendo de esa, pues claro que en cualquier situación complicada vamos a tener problemas. Entonces, diversificar la fuente de energía es una buena práctica, es un buen consejo. Blindaje contra fluctuaciones en los precios de hidrocarburos y las complicaciones políticas internacionales en el sector de energía. Desde hace ya muchos años, ustedes no habían nacido, ¿sí? El tema del petróleo siempre ha sido un arma política a nivel global, mundial, de las grandes potencias o de los productores de crudo o de Arabia Saudita o de lo que sea. Siempre una cosa que debería ser algo normal, una mercancía normal, se ha convertido en una herramienta, en un medio de chantajes y de logros, de buscar logros particulares pues, para diferentes entes de lo que sea, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos generación de electricidad a base del viento, ¿sí? Ustedes saben ahorita, por ejemplo, qué está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Alguien ha oído noticias? Sí. Resulta que los pobres ucranianos necesitan el gas de Rusia para poder calentar sus viviendas en invierno. Yo estuve el año pasado cerquita de Ucrania, porque Ucrania da con Polonia, ¿no? Y estuvimos en la Convención de las Naciones Unidas ahí de Cambio Climático en Varsovia, y pues está cerquita de Ucrania. Pues fuimos en invierno, porque no sé por quién se le ocurre que la Convención de Cambio Climático tiene que ser en invierno, cuando debería ser en verano, ¿verdad? Para que todo el mundo sienta el calorón del cambio climático, ¿no? Pero se hacen los inviernos, y luego se hacen en esos lugares, ¿no? Está un frío del carajo ahí ¿cómo se llama? En Varsovia, pues Ucrania, que está más metida, continente adentro, y que por esa razón es más fría, pues ya me imagino los pobres ucranianos sin gas, pues ¿cómo van a calentarse los pobres, no? Entonces, pero dependen de Rusia. Pero nada más Ucrania depende de Rusia. Europa también, en muchos países de Europa dependen grandemente del gas ruso. Pues ahorita los rusos están enojados porque pues, que Ucrania es de ellos y que Putin anda ahí haciéndose el Pancho Villa, yo creo, y tratando de anexarse Ucrania de regreso a la Unión Soviética, muy enojado porque los ucranianos querían ser o quieren ser europeos de la comunidad europea y no quiere, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está amenazando con cerrar la válvula del gas. Si nosotros, o si los ucranianos, hubieran tenido viento, estarían en esta situación, electricidad generada por viento, ¿estarían en esta situación? Pues claro que no.
O sea, no hay manera de cerrarle la válvula al viento, ¿sí? Y tampoco hay manera de cerrarle la válvula al sol. Entonces, el sol y el viento son dos fuentes de energía que no va a haber quien se ponga a jugar con ellas y a usarlas para sus fines, ¿sí? Descentralización del suministro eléctrico. ¿Qué es más aconsejable? Tener una gran central eléctrica de donde salen todos los cables para alimentar medio país, o tener un montón de lugares donde se genera la electricidad. Pues la lógica nos dice que un montón de lugares es mejor que una sola central, porque si le pasa algo a esa bendita central, entonces vamos a tener broncas todo el mundo, ¿sí? Entonces, el concepto de desarrollo de la industria eléctrica en los últimos 100 años, pues ha sido el de la centralización, ¿sí? Con todas las desventajas que tiene, porque luego hay que llevar electricidad desde aquí hasta allá bien lejos. Y ese transporte no es gratis, cuesta. ¿Qué cuesta? Eficiencia, pérdidas, etcétera, y entonces al final del día eso tiene que pagarlo alguien, ¿sí? Entonces, por todos lados, la descentralización del suministro eléctrico es mejor. Y el viento, pues, sopla en muchos lados y el sol brilla en todo México. Entonces, descentralizado el sol y el viento, pues claro, ¿para qué queremos entonces tanta centralización? Mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades aledañas a las centrales. Yo no sé si aquí alguien haya sido vecino de una central eléctrica de CFE que queme combustóleo, ¿verdad? Es vivir en el constante flujo del humo, ¿sí? Con todo lo que implica desde el punto de vista de salud y de las señoras, pues pobres, tienden la ropa allá afuera y las sábanas siempre están negras, ¿no? Porque la termo se encarga de fumigar a todo el pueblo. Entonces, eso tiene consecuencias saludables en la salud, pero no nada más las termos con su humo, sino también cualquier cosa que queme hidrocarburos siempre va a producir contaminantes dañinos a la salud en mayor o menor medida. Entonces, las comunidades que viven ahí se sentirían muy contentas de no tener ahí a la termo. Aumento de la resiliencia del sector eléctrico ante desastres naturales, y esto se vio en el famoso huracán que pegó ahí en Nueva York, donde llegó y le dio en la torre a la ciudad y a todo el sistema eléctrico. Tardaron días y días y días para restablecerlo. Si el sistema eléctrico hubiera estado descentralizado y pues, se generara electricidad en diferentes lugares, pues no estarían sujetos a esto, ¿no? Conservación de recursos naturales no renovables como medida de congruencia patrimonial intergeneracional. ¿Alguien le entiende qué quiere decir eso? Congruencia patrimonial intergeneracional. Bueno, significa que si yo me acabo el petróleo ahorita, ¿qué le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos? Número uno. Número dos, ¿el petróleo sirve para otra cosa aparte de quemarlo para producir electricidad? ¿O en los automóviles? Sí, el petróleo y el gas, ¿sí? Son base para muchas cosas. Todos los polímeros, aquí estamos totalmente rodeados de polímeros, vienen del petróleo, ¿sí? Hasta el lápiz labial de las muchachas viene del petróleo. Yo cuando era petrolero hace muchísimos años, llegó una modelo canadiense preciosa a la plataforma donde yo vivía, ¿sí? Me levanté en la mañana junto con otro compañero a las 5 de la mañana porque teníamos chamba, llegamos al comedor y lo primero que vemos fue a una mujer preciosa en un overol, con un casco en la cabeza y planchando otro overol. Entonces dijimos, el compañero y yo, creo que todavía no despertamos, ¿sí? Estábamos dormidos, ¿no? Imagínense, pues en las plataformas en aquella época no había mujeres, ahora sí hay. Y nada, la señorita que estaba ahí era una modelo canadiense que venía a filmar un documental que se estaba haciendo y unos anuncios de Pemex, donde la niña esta se pintaba la boca viendo al quemador de Pemex en el puente de las plataformas y un helicóptero la tomaba así de lejecitos pintándose la boca. Y resulta que, ¿cuál era la lección? Que el lipstick, o como se llame, en mis tiempos se llamaba colorete, creo que ya no se llama así, está hecho a base de petróleo, ¿sí? Entonces el petróleo se usa para muchísimas cosas, aparte de quemarlo. Si nosotros nos acabamos el petróleo, y eso pasó, cuando yo estaba en aquellas plataformas era en 1980 y un poquito antes, y entonces fue el descubrimiento del pozo del campo Cantarell, y el presidente López Portillo, que ustedes no conocieron, dijo somos ricos, y ahora el problema es cómo administramos nuestra riqueza. Bueno, pasaron todos estos años, se acabó Cantarell y yo sigo viendo el mismo país, ¿sí? Y la riqueza, pues quién sabe para dónde se fue, pero no para la gente. Entonces, es justo que nosotros hagamos lo mismo con lo que se vaya a descubrir en aguas profundas y en Gatchel y todo lo demás. O sea, ¿quién nos obliga a acabarnos todo eso quemándolo y dejarles pozos secos
a las futuras generaciones y yacimientos secos como Cantalia y Yaga en este momento. Entonces, esta congruencia con las generaciones futuras, las otras generaciones, es un argumento fundamental para administrar bien los hidrocarburos y no nada más quemarlos. Desarrollo de un nuevo sector económico con cadenas de valor considerables. Las energías renovables ahorita en el mundo han creado una nueva avenida de negocios muy importante con una generación increíble de empleos y de valor. Ahorita les voy a dar unos números sobre la generación de eso. Y finalmente, menores costos nivelados en la generación de energía eléctrica mediante energías renovables. ¿Qué es el costo nivelado? Es una herramienta de valoración de las energías renovables que sirve para comparar una fuente de energía con otra. Y los costos de las energías renovables van viniéndose hacia abajo. Y esa va a llegar a ser un verdadero factor fundamental, porque entonces con energía renovable la electricidad verdaderamente va a costar menos. ¿Sí? Ahorita nos están platicando mucho de que va a costar menos. No sabemos cómo va a ser eso posible, ¿sí? Pero si hacemos con energías renovables, y ahorita platicamos sobre un fenómeno que se llama generación distribuida, seguramente que va a costar menos. La siguiente, por favor. Todo esto que está aquí son consideraciones que tienen que ver con el concepto muy traído y llevado de economía de bajo carbono o economía verde. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación de las energías renovables en México? Que es el tema de la plática. Pues vamos a ver cómo es la capacidad actual, comparativos, el potencial que tiene México como generación de energías renovables, los costos y financiamientos, el marco legal, las políticas públicas sobre el tema. La siguiente, por favor. Este mapa parece muy complicado, pero no es. Miren, México tiene legislación. ¿Alguien conoce las metas que tiene el país con respecto a la generación de gases de efecto invernadero o la producción de energía renovable en el país? Hay dos leyes. Por ahí me dijo el doctor Gay que les iba a poner un examen y que el examen comprendía leer estas dos leyes, ¿sí? No se crean. Hay dos leyes que hablan sobre las metas que como país estamos obligados a cumplir por nosotros mismos para poder ser miembros responsables de la comunidad internacional y verdaderamente dedicarnos a combatir el cambio climático. Esas dos leyes hay, una ley que se llama Ley del Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. ¿Quién lo repite y se gana un pase para ir a ver la película Cantinflas o La Dictadura Perfecta? ¿No? Bueno. Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética, que se abrevia la ERFT. En esa ley dice que el país para el año 2024 debe tener un máximo de generación de electricidad con combustibles fósiles de un 65%. Es decir, de toda la electricidad que se genera en el país, máximo 65% debe provenir de fuentes fósiles y el resto debe provenir de fuentes renovables, ¿sí? Y otra ley que se llama Ley General de Cambio Climático, esa está más fácil. La Ley General de Cambio Climático dice lo mismo, con otras palabras. Dice, para el 2024, México debe tener un 35% de generación de electricidad a base de energías limpias. Son leyes. ¿Qué se supone que se hace con las leyes? ¿Se leen como una historieta y luego se tiran a la basura? ¿Sí? ¿O se obedecen? Pues si son leyes, se obedecen, ¿verdad? Bueno, creo que en este país no estamos muy seguros para qué sirven las leyes, todavía para empezar, ¿no? Pero esa se supone que es la teoría, ¿no? Entonces, esas dos leyes tienen que cumplirse. ¿Cuándo tenemos que cumplir esas leyes? A ver si alguien se acuerda de la fecha. 2024. Eso están poniendo atención, muy bien. Bueno, en 2024 entonces debemos estar aquí. ¿Qué es esta gráfica? En esta columna, en este eje, tenemos la generación de electricidad. O sea, cuánta electricidad, cuánta energía real estamos metiendo por las líneas eléctricas y llevando para los usos en todos lados. Y esta es la capacidad de nuestras plantas generadoras. Obviamente la capacidad de las plantas generadoras debe ser poquito mayor que la necesidad de electricidad, ¿verdad? No me puedo quedar más corto porque entonces voy a tener apagones. Entonces nuestra capacidad sí es mayor de la estrictamente necesaria como medida de seguridad. Pero al final del día lo que nos interesa a nosotros es que la electricidad que se produce y que se mide en lo que quieran ustedes, kilowatt horas, megawatt horas, gigawatt horas,
esa electricidad que se produzca sea 35% de fuentes limpias, ¿sí? Y máximo 65% renovables de fósiles. Hay una manera de definir las energías limpias. Y en esta definición, ya vimos ahí algunos ejemplos, también tenemos que considerar la gran hidroeléctrica. Todos sabemos que es una planta hidroeléctrica y aparecen también ahí las figuras aquí y allá de las presotas descargando a través de unos tubos y generando con unas grandes turbinas electricidad. Y México tiene grandes presas, particularmente en la cuenca del río Balsas y ¿cómo se llama? Y acá por la zona de Michoacán y Guerrero y Jalisco y toda esa zona, ¿no? El río Grijalva en el sureste, río Balsas acá en estos lugares. Entonces allá en el sureste, Chiapas, Tabasco y Guatemala, porque ahí nace el río Grijalva y el río Sumacinta, en esos grandes vertientes tenemos grandes hidroeléctricas. Yo les preguntaría a ustedes si han escuchado algo de que las hidroeléctricas grandes son buenas o son malas, o según se vea. ¿Ustedes qué han escuchado sobre las grandes hidroeléctricas? Exacto. Tienen un gran impacto porque inundan superficies enormes y sucede muy a menudo que inundan pueblos, ¿sí? Que inundan zonas arqueológicas, que inundan hábitats, ¿sí? De flora y fauna importantes, todos son importantes. Entonces, es junto con pegado. Hay un beneficio muy grande porque aprovechamos la energía del agua, pero con la desventaja de que podemos tener impactos muy fuertes. Y entonces en el mundo mucha gente se está oponiendo a las grandes hidroeléctricas, por razones obvias. Perdón. Entonces, las grandes hidroeléctricas, para quienes nos preocupamos por el tema de las energías renovables, no son una opción muy atractiva. Y de hecho, en muchas legislaciones se descuentan las grandes hidroeléctricas. En el caso de México, para lograr la meta del 35%, si no tomamos en cuenta la producción de las grandes hidroeléctricas, ni de chiste la iríamos a alcanzar jamás. Entonces estamos haciendo una especie como de concesión. Las grandes hidroeléctricas que ya se construyeron ahorita, pues ahí que se queden y la tomamos en cuenta. Pero no queremos que la futura generación renovable tenga otra vez grandes hidroeléctricas, ¿sí? Por precisamente los impactos que producen, pero particularmente porque existen opciones, y ahorita se las vamos a platicar. Si no nos queda otra, pues ni modo, ¿verdad? Pero existen opciones. Okay. Entonces, bueno, el país, nosotros nos encontramos en este punto en materia de energías renovables. Es decir, andamos por ahí del 22, 23% en generación y del orden de más o menos igual en capacidad como país para producir electricidad. Pero según las leyes que les acabo de mencionar, tenemos que llegar hasta acá, con el 35% famoso, ¿sí? Pero de aquí para acá, pues si ya no se vale meter grandes hidros, ¿con qué lo vamos a hacer? Y acá abajo, en este pedacito, ustedes van a ver, este punto que está aquí era lo que nosotros producíamos con energías renovables de veras, es decir, viento, sol, mini hidro, geotérmica, ¿sí? En 2008 y en 2013 avanzamos de aquí a aquí. Este punto morado es la producción de energía con las puras hidros grandotas, pero si yo le sumo este puntito que está aquí a pues me da el puntote verde aquí. Lo importante aquí es fijarnos en el paso, de aquí a aquí, ¿en cuántos años? Entre 2008 y 2013, 5 años. ¿Cuántos años nos quedan para el 2024? 10, ¿no? ¿Sí? Con este pasito de aquí, ¿cuánto nos tardaremos en llegar al 2024? Como 4 pasitos, pero resulta que cada pasito es de 5 años, ¿sí? Entonces, para llegar al 2024, para llegar al 35% nos tardaríamos 20 años, en lugar de 10, que es lo que tenemos como meta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que este pasito no funciona. Necesitamos un super paso, necesitamos duplicar el paso. La siguiente, por favor. Otro clic ahí, eso. Acá arriba están los números, ¿sí? Los porcentajes por tecnología de energías renovables y cuánto es el porcentaje y las sumas aquí. Otro clic, por favor. Miren,
Este pasito que dimos aquí y aquí se dio a pesar, porque yo digo a pesar, de que ya estaba esta ley que dice que tenemos que llegar al 35, esta ley se emitió en 2008, y ya estaba esta ley que se emitió que dice también el 35, y lo repite, y esta ley se hizo en 2012. Había una ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que también hablaba sobre el tema, y una ley sobre eficiencia energética. Estas 4 leyes, muy bonitas, que ustedes las ven ahí, muy bonitas, muy bien escritas, bueno, tampoco, nomás sirvieron pasar a este pasito, sí, por eso yo digo que a veces en México no sabemos para qué son las leyes. Si las leyes se cumplieran con todas estas 4 leyesotas, pues no hubiera sido este pasito, hubiera sido un super pasote. Okay. Pues estas 4 leyes, ya algunas, sobre todo esta ya desapareció. Un clic, por favor. Un clic. Ahí está, desapareció. Tiene efectos sonoros, pero creo que la bocina ya no funciona mucho. Okay. Entonces ya no tenemos esa ley. ¿Por qué desapareció? Bueno, porque ahora con la reforma energética se emitió una nueva ley que se llama Ley de la Industria Eléctrica. Y esa nueva ley tiene algunos elementos de energías renovables, pero muy pobres. ¿Sí? Entonces no nos va a sacar de apuros. Otro clic, por favor. Esta es la ley que yo les digo. Habla sobre energías limpias, habla sobre certificados de energías limpias y habla sobre generación distribuida, pero lo habla de una manera tan tímida, tan apocada, que no va a servir para redoblar este paso ni de chiste. ¿Sí? Otro clic, por favor. Y la única manera entonces es algo que ustedes podrán ver en los periódicos donde se promete que el mes que entra el gobierno federal o el ejecutivo va a presentar una propuesta de ley para energías renovables que le llaman Ley de Transición Energética. De hecho ya existe una propuesta, está en el Senado desde el 11 de junio de una ley de transición energética, pero no la pelaron, ¿sí? No la pelaron. Entonces, esa ley se presentó ayer, porque se había presentado en la Cámara de Senadores, ahí en el Senado, y ahora se presenta en la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, ayer se presenta en la Cámara de Diputados. Esa ley tiene elementos muy importantes para poder hacer una transición energética y poderle dar un impulso fuerte a las energías renovables, y con esa ley se tiene una hoja de ruta que nos dice qué tiene que ocurrir cada año, de aquí al 2024, para que alcancemos esta meta del 35%. Entonces, el paquete verde, esperanzadamente, se va a discutir ya el mes que entra. El secretario Caldwell anunció hace 2 días que se iba a presentar el paquete verde, el senador Penchina también habló ya del paquete verde, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos que la ley que ya está ahí en el Senado como propuesta va a ser la base para platicar sobre este tema, y esperemos que eso suceda. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el mundo? Luego hay que voltear a ver afuera. Ustedes tampoco habían nacido cuando este país era un país cerrado, ¿sí? Era un país cerrado con una muralla alrededor y nadie se enteraba de lo que pasaba en el mundo. Pero resulta que, bueno, pues se rompió la muralla y ahora ya sabemos lo que pasa. Y el internet y el ¿cómo se llama? Y el Twitter y el Face y el WhatsApp y todo lo demás hacen imposible que se oculte información. Bueno, si nosotros volteamos a ver al mundo, ¿qué se pronostica para el futuro de la generación de energía en el mundo? Porque pues tenemos que generar más energía. ¿Por qué tenemos que generar más energía de la que tenemos ahorita? ¿Cuál es la razón? A ver, ¿alguien me dice? Exactamente. Ahorita tenemos creo que 7,000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Para el 2050 se espera que sean, ¿alguien sabe el número? Por ahí de 9,000 millones. Obviamente esos 2,000 millones más pues van a querer electricidad. Resulta que los chinos, que son como 1,600 millones, ¿sí? Creo que ahorita la cuenta va en 300 millones que salieron ya de la pobreza, ¿verdad? Pero ¿cuántos quedan por salir de la pobreza? 1,200,000, 1,200 millones. Y salir de la pobreza significa quiero carne, quiero mi chuletota, ¿sí? Y entonces, y todo lo que implica, y quiero carro, ¿verdad? Y quiero casa, entonces todo eso necesita muchas cosas, recursos naturales, y la amenaza es sobre el pobre planeta Tierra que no va a poder dar todo eso. Pero la otra es, queremos energía también, ¿no? Entonces, la energía obviamente va a crecer, la necesidad de energía. ¿Qué está pensándose en el mundo para crecer, para suministrar esa energía que se requiere? Esta gráfica aquí, este eje es el 2013, ¿sí? Y aquí tenemos muchos colorcitos.
En 2012, el 64% de la energía del mundo, 64%, se producía a partir de combustibles fósiles, ¿sí? Gas, carbón, mucho carbón, petróleo. Y el 22% se producía, bueno, vamos a empezar por algo que tampoco nos gusta, ahorita vamos a platicar por qué. Por nuclear, 6% se producía por nuclear, amarillito 2% por solar, azulito 5% por viento y 22% por otras renovables, que puede ser las hidros y todo lo demás, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes en el PAI, ahorita creo que sale el dato, pero si no sale, en México no tenemos 64% de producción con fósiles, en México producimos 83% con fósiles. O sea, nosotros estamos fritos con respecto al promedio del mundo, ¿sí? Mal. Bueno, empezando en 2013, con esta casi igual contribución que está aquí, resulta que para el 2030 ustedes pueden ver que el gris, ¿qué va pasando con la franja gris? Va disminuyendo y probablemente sea la mitad de lo que el crecimiento de la nueva energía es hoy. Es decir, si sumamos y nos ponemos a ver todas las plantas eléctricas que se están haciendo en el mundo, de cualquier tipo, en este momento, y hacemos una clasificación, ¿sí? Casi la mitad son fósiles, ¿sí? Y el resto está repartido en las renovables. Pero en el 2030, apenas yo diría que un quinto de la generación nueva va a ser con fósiles y las 4/5 partes van a ser con renovables. Miren la nuclear, ¿qué pasa con la nuclear? Pues se queda casi igual, incluso hasta muy probablemente disminuye, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí que el mundo va hacia energía fósil o hacia energía renovable. Y aquí está un desglose más sobre eso. La siguiente, por favor. Este es el potencial que tiene México. Aquí hay una fotografía muy bonita de cómo se produce energía renovable en todas partes del país, pero los números importantes son estos. Les voy a dar un dato que sí tienen que aprender de memoria. La capacidad de generación en México con todas las plantas de electricidad anda alrededor de 60 gigawatts. La capacidad, 60 gigawatts, ¿ok? Bueno, si nosotros desarrolláramos todo el potencial de eólico, sumaríamos aquí 20,000 megawatts, 20 gigawatts, en solar 6, este está muy cortito, este es un número que tiene una consideración muy conservadora. En mini hidro otros 6 gigawatts, en biomasa otros 3, en geotérmica 10 gigawatts y en cogeneración eficiente, que es el aprovechamiento de calor para producir electricidad en procesos industriales, 11. Sumamos todo eso, en el año 2020 nosotros tendríamos el potencial de generar 57 gigawatts. ¿Cuánto dijimos que es la capacidad del país? 60. Es decir, ¿para cuándo es el 2020? Mañana, ya, ¿no? Pues ¿qué nos falta para el 2020? Podemos producir lo mismo que el país tiene ahorita de capacidad con energías renovables, ¿sí? Esta capacidad está ahí. La siguiente, por favor. Otra más, otro clic. ¿Qué potencial eólico tenemos en México? En México tenemos un gran potencial eólico. Miren, estas barras que están aquí, en este eje es lo que se conoce como factor de carga. Si nosotros ponemos un molino de viento, uno de estos grandes generadores, ¿sí?, a dar vueltas, este 45% aquí significa que ese molino va a estar el 45% del tiempo generando y el otro 55% no generando, ¿sí?, porque no hay viento. Eso es un hecho. Se genera cuando hay viento y cuando no hay viento no se genera. Pero esta barra es de las mejores barras en el mundo y está en Oaxaca. Pero no lejos tenemos otras barras grandotas, ¿sí? Hasta que llegamos a que en el país, con viento, hasta un factor de planta o de carga de 20% tenemos un potencial, nada más de con puro viento, de 50 gigawatts. ¿Cuánto dijimos que era la capacidad del país? 60. O sea, con el puro viento, hasta un 25% de carga, el país casi podría vivir. Los españoles son una de las naciones que tienen más generación por viento y solar también.
Los españoles tienen un factor de carga en promedio de menos del 20%, del 25%, es decir, tiene un factor de carga de alrededor de 23. Es decir, nosotros el factor de carga más chiquito anda en 20, el promedio español anda en 23. Nosotros tenemos una capacidad en viento de 2 gigawatts. O sea, nosotros aquí con esto dijimos que podemos producir hasta 50. ¿Cuánto tenemos instalado en el país? 2. Con ese factor de carga. Los españoles tienen 21. ¿Qué pasó con México? ¿Nos quedamos dormidos? Nos quedamos dormidos. Pero no fue un sueño normal, fue un sueño inducido. Luego les platico cómo. La siguiente, por favor. Eso fue viento. Vamos a ver el sol. ¿Sí? Sol. Miren, esta gráfica en este eje nos dice cuál es la insolación solar media en diferentes países y en este eje nos dice cuánto podemos producir de energía a partir de la energía solar. ¿Sí? Alemania, y el tamaño de la bola es el tamaño de la capacidad de generación solar que tienen esos países. Ustedes ven aquí Alemania, ¿dónde anda en su potencial de insolación? Bien bajito, ¿no? Los alemanes no se dieron cuenta de que tenían muy poquito sol. Uno lo puede ver. ¿Por qué son pálidos los alemanes, ojo azul y güeritos? ¿Por qué son? ¿Porque son descendientes del Kaiser o porque descendieron de otro personaje famoso güerito? No, son güeritos y pálidos porque no hay sol en Alemania. Ese es el factor. En la evolución humana, el factor que hace la diferencia en el color de la piel de los humanos, y en el color de los ojos y en el color del pelo, ¿sí? Depende de la melanina, que es ¿cómo se llama? El solar, el protector solar natural que tenemos los humanos, ¿sí? Entonces, si yo no tengo sol y estoy prietito, no sobrevivo porque no produzco vitamina D y me muero. Entonces, los que fueron sobreviviendo en Europa fueron los negritos que migraron de África a Europa, más pálidos, ¿sí? Y en esa palidez se fue acentuando y acentuando generación tras generación, porque los más pálidos podían recibir ese sol y producir la vitamina D y evitar el raquitismo y todo eso, ¿sí? Entonces, están güeritos por el sol, no por otra cosa. Bueno, no estaban enterados los alemanes de que eran güeros por el sol, y entonces dijeron, vamos a poner paneles solares en toda Alemania. Y entonces los señores pusieron 35 gigawatts en paneles solares. ¿Cuánto dijimos que era la capacidad de México? 60. Los alemanes tienen la mitad de la capacidad de México en paneles solares en un país que no tiene sol. La latitud de Alemania es la misma que la de Alaska, ¿sí? La misma que la de Alaska. Estos benditos señores en 3 años instalaron 21 gigawatts. Para que nos demos una idea, una planta nuclear grande es de 1 gigawatt. O sea, los señores construyeron el equivalente a 21 plantas nucleares en 3 años. ¿Cuánto se tarda en construir una planta nuclear? 10 años como mínimo. ¿A qué costo? Espantoso. ¿Con qué consecuencias? No hay manera de manejar residuos y la seguridad ya conocemos. ¿Ok? Entonces los señores dijeron, ya no queremos plantas nucleares en nuestro país y vamos a sustituirlas con paneles solares. Fíjense que acabo de llegar de Alemania, la semana pasada yo andaba paseándome por allá, y entonces anduve en Bavaria, y manejando en las carreteras de Alemania, va uno pasando por las granjas, por los pueblos, y todos tienen paneles solares, todos, ¿sí? En un país, no se habían dado cuenta los alemanes que no tiene sol. Bueno, diría uno, pues México, tenemos un super sol. México está aquí, es decir, de todos estos países tenemos el mejor sol, ¿sí? Y en capacidad de generación, pues depende del territorio donde pegue el sol. Estos países que están aquí, China, Estados Unidos y Brasil, tienen mayor territorio que nosotros, por eso están de aquel lado de la gráfica. Nosotros no estamos más para allá porque no tenemos más territorio. Pero, ¿qué tal de insolación? Les ganamos a todos. ¿Cuánto es nuestra capacidad en el país? 0.052 gigawatts. Casi 1000 veces menos que los pálidos alemanes. La siguiente, por favor. Espérense, aquí les voy a estar enseñando la radiación solar de mi rancho. Ahorita les platico dónde está mi rancho. La siguiente. Este es mi rancho. Todo el norte de México, yo soy de Chihuahua, ¿sí? Todo el norte de México es un lugar insolado tremendamente. Un clic, por favor.
Si pusiéramos paneles solares en una franja de 50 metros a cada lado de las grandes líneas eléctricas, y toda esta rayería que ven ustedes aquí son líneas de transmisión eléctrica, podríamos llegar a tener una capacidad de 43.7. ¿Cuál es la capacidad del país? En mi rancho casi tendríamos en paneles solares para darle electricidad a todo el país, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué costo. La siguiente. Estos son los costos. Aquí tienen ustedes el costo, aquí esta barra es de dólares por cada megawatt hora. Este es el costo de capital y el costo de operación combinados en un periodo de vida de 20 años, ¿sí? Es decir, el costo real neto de producir electricidad, considerando el costo de operación durante los 20 años y cuánto me cuesta instalar por primera vez la instalación. Ustedes pueden ver aquí en esta parte el costo de la electricidad eólica. Para comparación, esta raya punteada es lo que cuesta ahorita en este momento las plantas con gas, que hay muchas en el país, ¿sí? Estas plantas con gas, este es el costo de la electricidad. Bueno, las eólicas ya le ganan al gas, se hablan de tú a tú con el gas. La solar en 2012 todavía estaba alta, pero ya estaba más baja que la tarifa 2 de Comisión Federal de Baja Tensión. Esta que está aquí, si mal no me acuerdo, es la geotérmica, la mini hidro y otras, por aquí dice que se borraron acá están, acá arriba. Mini hidro, la biogeneración, que esto es a través de rellenos sanitarios y del gas y de otras cosas, y la geotérmica, estas son. Este es en 2012, mañana, es decir, en el 2020, la solar que estaba acá, está bajando para acá. ¿Por qué está bajando la solar? Por la investigación y el desarrollo, ¿sí? La solar ha bajado 5 veces su costo en 10 años, 5 veces. Es decir, si costaba 10 hace 5 años, ahora cuesta 2, ¿sí? Entonces la solar, merced a la investigación y el desarrollo, está bajando tremendamente. En el 2020 ya va a estar abajo de estas tarifas, la eólica va a seguir bajando porque hay adelantos científicos muy importantes sobre esto, y el gas, al contrario, el gas va a ir subiendo poquito a poquito. Porque una certeza puede tener alguien que haga un contrato de gas a 20 años. ¿Y cuál es la certeza? De que va a subir el precio del gas. Si yo hago un contrato con un generador eólico a 20 años, ¿cuál va a ser la sorpresa? Ninguna, ¿verdad? El viento no va a subir de precio de aquí a 20 años, ¿sí? No hay un medidor que nos diga, debes tanto de viento, ¿sí? Ahora, estos números están corroborados, estos son de aquí de México, los hizo una consultoría que nosotros contratamos para que los hiciera, y estos costos son internacionales de una consultoría que se llama Bloomberg, y coinciden totalmente con estos. La siguiente, por favor. Es decir, nosotros podemos producir electricidad con fuentes renovables de viento ya, y en el caso de la solar, hay situaciones en las que ya conviene, pero en el 2020 vamos a estar pero bien puestos para solar. Esta es la historia del gas. La solar especialmente depende, o más bien la ventaja de la solar se va acercando, este es el costo de la solar, conforme va subiendo el costo del gas. Y el gas en este lugar, en este cruce que viene siendo del orden de 4.50, ¿sí? $4.50 el gas, el precio del millón de BTUs de gas. Ya la solar en Estados Unidos a nivel de gran instalación ya resulta igual de barata que la de gas, que una termoeléctrica de gas, y con poquito que suba resulta ya más barata. Ahora, ¿dónde está el precio del gas hoy? Sí, bueno, hoy no, fue que este día en septiembre, quién sabe qué, sí, 15 de septiembre, el precio del gas estaba aquí. ¿Y por qué estaba aquí y empieza a subir? Y ayer lo chequé y se ha mantenido ahí, a pesar de que el crudo bajó muchísimo, ¿sí? Ahí se ha mantenido el precio del gas y decía que iba a empezar a subir porque viene el invierno, ¿sí? Entonces, ¿hay certeza en los precios del gas? No, la única certeza es que van para arriba en el largo plazo. Okay, la siguiente, por favor. Y aquí está una corroboración más de esto. Esto es un escenario en México de las eólicas con diferentes condiciones, donde es más barata. Este es un escenario mundial donde se ve cómo va cayendo el costo de la energía solar en grandes instalaciones. La siguiente, por favor.
Esto es, la energía renovables no implican mayores costos de tarifa en el mundo, no va a ser más cara la electricidad. Y esta es una lista de países que usan renovables en alguna medida o petróleo en alguna medida. Este es el petróleo más alto, este es el petróleo más bajo y las tarifas no dependen de la cantidad de renovables que haya. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esto es un poquito abundar en los costos, esta es una comprobación de los costos que yo les decía. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Este es el lado oscuro de las energías fósiles, lo que yo les comentaba. La nube de gas de las emisiones de una planta de estas, se vea o no se vea, contiene todos estos contaminantes que afectan el agua. Y por cierto que afectan el agua. Allá en mi rancho los rancheros están muy enojados porque las termoeléctricas le están quitando el agua. Afecta cosechas, afecta la salud de la gente, afecta los ecosistemas, etcétera. Produce CO2, que es gas de efecto invernadero, y produce NOx, CO, SO2 y otras cosas. La siguiente, por favor. Yo les decía que si, y este es un esquema un poquito complicado, pero la moraleja aquí es que si nosotros ponemos paneles solares en nuestras casas, y ya casi empezando ahorita, porque hay algunos que ya tienen eso, si nosotros ponemos paneles solares, nos podrían dar el dinero del subsidio que ahora tiene la electricidad. Si ustedes ven su recibo, van a ver ahí una leyenda que dice: yo, el gobierno, soy bien buena onda y te descuento 1,000 pesos de tu recibo, y porque soy buena onda nomás te va a cobrar 200, ¿verdad? Dice así. Claro, dinero del gobierno, ¿de quién es? Pues de nosotros mismos, entonces nos quieren dar a tole con el dedo. Pero si esos 1,000 pesos que dicen que nos regalan en electricidad, lo invirtieran para comprarnos paneles solares a todos nosotros y nos equiparan nuestra casa con paneles solares, a la vuelta de muy poco tiempo y probablemente 10 años, nosotros ya no tendríamos que pagar un 5 de electricidad. ¿Sí? Y el gobierno no estaría gastando el dinero del subsidio en eso, cuando lo puede utilizar en programas sociales y en otras cosas también mucho más importantes. La siguiente, por favor. Energías limpias, esta es una discusión, ¿qué es limpio y qué no es limpio? En la ley esta que entró nos metieron gol, diciendo que era limpio nuclear y que era limpio quemar residuos municipales y que eran limpio, y queda abierta la definición de limpio para que metan lo que quieran. ¿Sí? Esto es algo muy malo que no pasa en otros países. Lo limpio está concentrado aquí. Yo no sé si pudiera estar en un momento dado disponible para ustedes también, la presentación, para que lo vean con detalle. La siguiente, por favor. Esto es lo que es la definición de limpio en Estados Unidos, donde muchos estados ya tienen esta definición y obligaciones de energía renovable. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esto es lo que la propuesta de ley que está ahorita en el Senado y en la Cámara de Diputados contempla. Metas de energías limpias claras, ¿sí? Número 2, un mercado de certificados de energía limpia con reglas también claras. Y número 3, sanciones. ¿Qué significa esto? Que todos los que se van a estar en el mercado ahora, y ya no va a ser comisión nada más, sino todo mundo puede estarlo, tiene la obligación de cuando menos de llegar al 2024 con el 35% de la energía que se está distribuyendo a través de fuentes fósiles, como obligación. Y el que no cumpla con ese 35%, multa. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y esta es la hoja de ruta que yo les decía. Podemos llegar del 2016 al 2024 y cumplir el 35% con esta composición de energías renovables y de gas. Lo que está pasando ahorita es que nos quieren vender la idea de que el gas es limpio, y el gas no es limpio. ¿Sí? Produce menos dióxido de carbono que el combustóleo, pero produce dióxido de carbono. Si nosotros cambiáramos a gas todo eso, no remediaríamos el problema del cambio climático, para nada. ¿Sí? Pero al contrario, resulta que el gas está hecho de una molécula. ¿Qué molécula es esa? Metano. ¿Qué dijimos del metano? Que era peor que la carne de puerco, dicen en mi rancho, ¿verdad? Descompuesta. ¿Sí? 21 veces peor que el CO2. Las fugas de metano son terribles. Y si vamos a tener una red de gas natural de 1,000 y 1,000 y 2,000 y 3,000 y 10,000 pozos perforados, imagínense las fugas. Entonces, las ventajas que pueda tener en cuanto a que produce menos CO2 que el combustóleo, pues quedan totalmente barridas por las puras fugas de metano a la atmósfera. La siguiente, por favor. Esta es otra consideración de cuánto se reparte entre una y otras. La siguiente, por favor. Este es yo fui director general de una institución binacional en el norte que financia proyectos en Estados Unidos y en México. Esta es la lista de proyectos que a mí me tocó empezar a trabajar en el financiamiento de energías renovables. Lo que está en amarillo es lo que está del lado de México.
lo que está en gris es lo que está del lado de Estados Unidos en la frontera, o sea, no más lejos, 100 kilómetros de la frontera. Es el mismo sol y es el mismo viento. ¿Por qué en Estados Unidos hay tantos proyectos y en México tan pocos? Por la política. La siguiente, por favor. Este es el país. Alguien dice que las renovables son muy variables, que cuando no hay viento no producen, que cuando es noche pues no producen, pero resulta que el país está muy variado y cuando hay viento en un lado, a lo mejor en otro no hay, pero hay generación de energía eléctrica, ¿sí? Entonces las renovables en un amplio espectro pueden ser perfectamente manejables por el sistema eléctrico. Los alemanes hay días en que tienen 60% de la electricidad generada con solar, 60%. Cuando les pega el sol bonito, que son muy pocos días, 60% puede ser solar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se necesita para impulsar una verdadera transición energética? Da señales claras de una política nacional a la transición energética. Sin embargo, las señales no están claras. La única señal clara que están dando es que todo se quiere hacer con gas, ¿sí? ¿Por qué será? Por los intereses. ¿Por qué no hubo solar en México en los últimos 10 años? ¿Por qué no ha habido suficiente viento? Nomás tenemos 2 gigawatts cuando tenemos el potencial de 50. Porque la Comisión Federal de Electricidad y su aparato impidieron, con un montón de chapuzas, que hubiera generación renovable en México. Acaba de venir el Club de Roma, tuvo su sesión aquí en México. El Club de Roma es una institución muy famosa, y entonces dijo el director de la institución del Club de Roma, nos regañó y nos dijo, ¿cómo es posible que México para el 2027 solo esté proyectando 0.02% de solar? En mi rancho, con paneles solares alrededor de las líneas, les podemos dar a todo el país toda la electricidad que se necesita, ¿sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Estos son los ejemplos, ya no entro más en detalles, simplemente mire, para darles un dato aquí. En Texas hicieron muchos parques eólicos, hay 45 fábricas para equipos de generación eléctrica, entre ellos una superfabricota. Se generaron 28,000 empleos directos y 102,000 indirectos. Deme la anterior, por favor. La siguiente entonces, ahora. Esa, California. En California hay 350,000 techos solares y quieren llegar a 1,000,000 de techos solares, ¿sí? ¿Cuántos empleos se generaron? 47,000 nada más en la industria de energía solar, ¿sí? ¿Cuántos empleados tiene Comisión Federal de Electricidad? ¿Alguien sabe? Tiene 100,000 empleados en activo y 50,000 jubilados, 150,000. En Alemania, a la fecha, en California ya se generaron 53,000, ahorita. Y reciente, esos son de 4 o 5 años para acá. La siguiente, por favor. Y en Alemania se generaron 377,000 empleos directos, el doble de generación de empleos de la plantilla de Comisión Federal de Electricidad. ¿Será bueno el negocio de las renovables? Hay ejemplos claros en todas partes. ¿Por qué no tenemos más renovables en el país? Ya dijimos por qué, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí cuando vean ustedes el tema, interésense, métanse al Twitter, mándenles mensajes a sus senadores y diputados, lo que sea, para que pasen estas leyes que necesitamos para que las renovables sean una realidad y que dejemos de calentar el planeta, que dejemos de contaminar y de producir enfermedades por todos lados. Y nos acabemos con el patrimonio de los mexicanos del futuro. Gracias.